buenas tardes, hermanos, bienvenidos a otro servicio más, que el Señor les bendiga. Padre Celestial, gracias te damos por este día que tú nos permites vivir, Padre, que hasta aquí estamos sanos y salvos, Padre, y tú nos tienes con salud, Padre, un techo bajo nuestra cabeza, Padre. Gracias porque nunca nos dejas sin algo que comer, Padre. Padre, te pedimos que este servicio, Padre, esta alabanza que te vamos a dar, Padre, que sea grato a ti, Padre, y que puedas fluir en nosotros, Padre, para llegar a aquellos que están escuchando, Padre. No sé lo que estén pasando, Padre, pero ayúdalos a que en ti descansen, Padre. Te damos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga una vez más. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor, y vamos a continuar con la segunda parte de este hermoso tema, el cristiano y las enfermedades. Hablábamos de 5 puntos, ¿verdad? Nos quedamos, digamos, con el punto 3. ¿Qué más quiero recordarles rápidamente? Número 1, la enfermedad es plan de Dios. Número 2, Dios usa la enfermedad para su gloria. Número 3, Dios usa la enfermedad para castigar nuestra desobediencia. Número 4, Dios usa la enfermedad para probar nuestra fidelidad y nuestra obediencia. Y número 5, Dios usa la enfermedad para llevarnos a casa. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para que sea nuestro Dios siempre hablando a nuestras vidas, tomando el ejemplo de la palabra de Dios, la enseñanza de la Escritura. Amantísimo Padre, esta tarde vengo delante de ti, no en mis fuerzas, Señor. Yo necesito de tus fuerzas. Yo no puedo. Como ser humano también soy débil, flaqueo, desmayo, me canso. Hay momentos, Señor, que quiero abandonar el camino, pero solo tú, Señor, me mantienes firme y adelante.
Gracias, Señor, porque es tu Santo Espíritu en mi vida. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, el ministerio, la familia que me has dado, esta hermosa iglesia. Y también te pido, Señor, una bendición para todos aquellos que nos están viendo a través de este medio, Señor, para que vengamos al conocimiento de tu palabra y crezcamos juntamente, Señor. Y al tener este conocimiento vengamos a esta libertad, porque en ti hay libertad. Somos libres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amantísimo Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a entrar en el punto número 3, amados hermanos. Dios usa la enfermedad para castigar nuestra desobediencia. Ya habíamos dicho al principio que a veces malinterpretamos la enfermedad, tenemos malos conceptos, ¿verdad? Yo soy creyente, soy en Cristo, yo ya no me puedo enfermar, ya soy lavado por la sangre de Cristo. Es verdad, hermanos, hay cierta verdad en el sentido espiritual. La primera enfermedad en la cual somos lavados es el pecado. Cristo vino, el propósito de Jesús que vino a morir en esa cruz fue para salvación. A veces le añadimos más cosas, y yo no digo que Dios no lo pueda hacer. Yo no digo que Dios no pueda darte riqueza, que no pueda darte una casa, hermano. Pero si es la voluntad de Dios, si es el plan de Dios, muchas veces no estamos preparados para recibir esas cosas. Y cuando tenemos riqueza, nos desviamos del camino de Dios. Muchas veces no estamos firmes en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces Dios es el quien mira nuestro corazón. Dios mira nuestros pensamientos. Entonces Dios no nos va a dar algo que nos va a dañar. Dios es sumamente sabio, más sabio que tú y que yo. Yo no sé tus peticiones, qué es lo que le estás pidiendo, y tal vez Dios no te lo concede, y Dios está mirando que eso te va a afectar, eso te va a dañar, tal vez te vas a volver mezquino, te vas a volver más ingrato, te vas a ser una persona diferente que te va a alejar de Él en lugar de acercarte. Dios es sabio. Tenemos que aprender a detenernos, a escuchar la voz de Dios y a esperar en Él. El hecho de que yo ore, quiero las cosas ya rápido, y quiero que el Señor me escuche, y quiero que me cumpla, y quiero y que Dios me dé, y que Dios me dé. Y a veces, hermanos, yo he aprendido una de las cosas, que cuando Dios bendice, no siempre es que te va a dar. A veces las bendiciones de Dios es cuando también te quita. Cuando Dios nos quita aquello que nos está alejando de Él, aquello que nos está apartando, aquello que nos está desviando. A veces Dios tiene que quitarnos cosas para bendecirnos. No nada más es dame. A veces también Dios nos tiene que quitar. Dios tiene que usar la enfermedad, hermanos, para castigar nuestra desobediencia. Y esto viene siendo consecuencias también del pecado. Quiero leer en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 1. Ahí en los primeros versículos, ¿verdad? Encontramos al rey Ocosías. Quiero leer y quiero que ponga mucha atención. Dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebud, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Vea lo que él está haciendo. Él está mandando mensajeros a consultar a otro Dios que no es Jehová, a un Dios que realmente es un demonio. Sabemos que hay demonios. Y claro, la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia lleva a cometer errores, pero esos errores también cuestan. Hay consecuencias en nuestros errores, en las decisiones que nosotros tomamos hay consecuencias. Si la decisión es buena, habrá resultados positivos, habrá resultados buenos, pero si tu decisión es errada, es mala, también habrá consecuencias, habrá resultados malos. Dice que en el versículo 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebud, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Dice que cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebud, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Vean las consecuencias. ¿Por qué tenía que ir a mandar a otro que no es Dios?
al verdadero Dios, a Jehová, Dios de Israel, Dios de los ejércitos, mandando a otro que no es Dios, que es un demonio. Dice el versículo 7, entonces él les dijo, el rey les preguntó, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y dijo tales palabras, y ellos le respondieron, un varón que tenía un vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Reconoció al siervo de Dios, reconoció al profeta de Dios. Ya sabemos, ahí en un pasaje usted puede leer que mandó a capitanes con 50 porque él se había ido, Elías, y él quería que viniera. Vamos a brincarnos esta parte y me voy hasta el versículo 16, donde finalmente desciende Elías, ¿verdad? El ángel le dice, desciende con él, no tengas miedo. Y él se levantó y descendió con él al rey y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Y le pregunta, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? ¿No hay? ¿Por qué tenemos que ir a alguien que no es Dios cuando nuestra vida está en las manos de Dios? Cuando nuestra salud, nuestra familia, nuestras finanzas, todo está en las manos de Dios. ¿Por qué tenemos que desviarnos e ir a otros que no son dioses? Incluso a hombres, personas, al rector, al gobernante, al amigo, al político. Dice, no te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Versículo 17, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat. Entonces encontramos que aquí Dios mismo usa la enfermedad para castigar desobediencia, de castigar también la infidelidad. También quiero relatar aquí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 21, encontramos el reinado de Joram, hijo de Josafat. En el segundo de Crónicas, en el capítulo 21, les quiero leer, hermanos, les quiero leer del 4 en adelante. Dice que fue elevado Joram. Joram fue hijo de Josafat. Fue elevado Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, vea lo que hace. Mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vea cómo la palabra del Señor siempre nos da información acerca de los que reinaron en Israel y en Jerusalén, haciendo ya sea lo bueno, lo recto, o haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Vea la respuesta de Jehová en el versículo 7. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos permanentemente. Acuérdense que Dios desecha completamente a Rey hasta el último Judá, ¿verdad? Pero le prometió una lámpara, le prometió luz. Dice en el versículo 12, me voy a bajar hasta abajo, llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat. Josafat hizo lo recto, imagínense, hizo lo bueno, y el hijo hace lo malo. ¿Sí? No has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejor que tú. Veas que se levantó y mató a su familia, mató a sus hermanos, los cuales eran mejor que él. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo. Dice, herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. Y a ti, escuche, vean el versículo 15, y a ti con muchas enfermedades. Dios usa la enfermedad para castigar la desobediencia y la infidelidad. Dios nos pide fidelidad, Dios nos pide obediencia. Seamos obedientes a su palabra, seamos obedientes a su mandato. Aprendamos de la historia. El que no aprende de la historia está condenado a repetirla 2 veces.
Y dice más abajo en el versículo 16: entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Dios usa la enfermedad para castigar, hermanos. Dios usa la enfermedad para disciplinarnos nuestra desobediencia, nuestra infidelidad. Dice el versículo 19: y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad. Joram murió de enfermedad. ¿Por qué? Por todo lo malo que hizo. Y esta fue palabra de Dios. El profeta Elías le manda esta carta y le está diciendo lo que había hecho, y que vendría esta enfermedad, vendría plaga. Y es verdad, en el 15 dice: y a ti con muchas enfermedades, y con la enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan. Vea qué tremendo, cómo Dios hace juicios. Por eso, hermano, tenemos que ser temerosos de Jehová, tener temor de apartarnos de sus caminos, de sus mandamientos, tener temor de hacer lo malo, sabiendo que le fallamos primeramente a Él. No le fallamos al hombre, le fallamos primeramente a Dios. Cuando pecamos contra Dios. Es importante tener el conocimiento de la palabra para poder vivir en obediencia. Hay otro pasaje que quiero compartir, hermanos, acerca de que Dios cómo usa las enfermedades, ¿verdad?, para disciplinarnos. Lo encontramos en Deuteronomio en el capítulo 28. Les voy a leer desde el versículo 21. En toda esta parte, hermanos, en el capítulo 28 habla de bendiciones. Hay bendiciones a la obediencia. Cuando tú eres obediente, el Señor te bendice. Dice que vendrán sobre ti estas bendiciones, te alcanzarán. Dice: si oyes la voz de Jehová tu Dios, vas a ser bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendito tu canasta de amasar, bendito serás en tu entrar y tu salir, bendito, dice, Jehová derrotará a tus enemigos, o sea, que se levantaran contra ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieran. Vea, cuando estamos en obediencia, Dios bendice nuestra casa. Es lo que yo he aprendido en la palabra de Dios. Cuando venimos a un contexto teológico, no nada más un pasaje, el contexto teológico, tomamos toda la Biblia. Podemos mencionar el caso de Job, ¿verdad? Y cómo cuando Dios le dice a Satanás: ¿has contemplado a mi siervo Job? Y vea lo que le responde Satanás. Dice: sí, lo has bendecido, le has cercado a él y a su casa de bendición. O sea, hay un cerco de bendición de Dios. Satanás lo veía, y Satanás ni se metía. Es más, Satanás ni se metía con Job hasta que Dios le da permiso. Porque Job era un hombre temeroso, un hombre íntegro, un hombre que vivía así que obedeciendo a Dios. Era un hombre recto. Dios sabía quién era Job. Y déjenme decirle que tal vez muchos han mal interpretado Job, ¿verdad? Dios no está haciendo apuestas con Satanás, hermanos. Si entendemos el contexto, Dios nos está enseñando a nosotros. Pablo dice ahí en los Corintios, en el capítulo 10, que todas estas cosas que se escribieron para ejemplo a nosotros. A través de la palabra del Señor nos habla. Aprendemos del ejemplo de Job, que Job, a pesar de que todo lo que había perdido, ganados, camellos, vacas, perdió bienes materiales, perdió sus hijos. Imagínense el dolor, no a uno, a todos sus hijos. Y al final de cuentas, la misma mujer todavía lo confronta, en lugar de ser la ayuda idónea, ¿verdad? Y se volvió su ayuda errónea, su ayuda demonia. Le dice: ¿todavía retienes tu integridad? ¿Sabes qué? Maldice a Dios y ya muérete. O sea, la que debía estar al lado de él, apoyándole, ahí se vio solo. Ahí tenemos un ejemplo de que en esa soledad, en ese dolor,
Él nunca renegó de Dios, nunca maldijo a Dios, nunca se levantó en contra de Dios. Esto nos enseña a ser fieles a Dios. Y nosotros a veces con tantito, porque me corrió del trabajo, ya empezamos a renegar de Dios. Porque me enfermé, ay no, Dios no me ama. Porque mi suegra vino a vivir conmigo, ay, tantito para renegar, de echarle la culpa a Dios. Y no debe ser así. Esto nos enseña a ser fieles a Dios en las buenas, en las malas, en la sanidad y en la enfermedad. En la enfermedad, levanta tus manos, sigue cantando a Dios, sigue orando, sigue agradeciéndole: Señor, yo estoy en tus manos, lo que tú hagas con mi vida va a ser tu voluntad está por encima de mi deseo. Mi deseo es que si me sanes, mi deseo es que yo quiero ser sano, pero Señor, mira, este día hay que tener madurez para eso, porque yo sé que no es fácil decir, bueno, ¿sabes qué, Señor? Ya. O para decirle: Señor, estoy listo al momento que tú me quieras llevar. Es tremendo, ¿ah? Pero tenemos que ubicarnos que nuestra vida aquí está limitada, hermanos. Nuestros días aquí en esta tierra están contados. No sabemos cuándo va a ser el último día, pero sí sabemos que vamos a partir. Y lo que hacemos es prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor. Preparemos nuestra vida, seamos honestos. Dios mira tus pensamientos, Dios mira tu corazón. A Dios no lo podemos engañar. Prepara tu vida, sé honesto, vive en justicia, vive en integridad, vive en verdad, vive en santidad. Empieza a obedecer a Dios. Estamos viviendo tiempos no para que uno tema. Nosotros como creyentes no debemos tener temor de las cosas que están pasando en el mundo. El caos que se está mirando no es para tener miedo, es para levantar vuestros hombros y vuestras cabezas erguidos, dice la palabra del Señor. Vuestra redención está cerca. Confiemos en el Señor. Confiar en Dios no significa que Él va a hacer lo que yo quiero. No, confiar en Dios significa que Él va a hacer su voluntad en mí, aunque a mí no me guste, aunque a mí no. Esa es la confianza que tenemos en Dios, porque yo sé que lo que Dios haga conmigo va a ser mucho mejor. Acuérdate que las decisiones que Dios tome sobre mi vida siempre serán mejor a lo que nosotros pensamos. Acuérdate que nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Muchas veces pensamos humanamente, hacemos nuestros planes y queremos que salga así, y queremos someter a Dios a nuestros planes, y muchas veces Dios nos cambia los planes. Dios nos voltea la tortilla y nos dice: no es así como yo lo quiero hacer. Ay, Señor, y le recitamos luego la promesa. Mire, ¿sabe qué? La voluntad de Dios está por encima de su promesa. Voy a después compartir un estudio precisamente así, ¿verdad? La voluntad de Dios por encima de su promesa, porque no todas las promesas se aplicaron en base a su propósito. Yo puedo mirar la vida de Juan Bautista, de Esteban, ¿verdad? Que fueron mártires. Dios levanta mártires también. ¿Dónde se aplicó ahí la promesa que caerían 1000 a tu diestra y 10,000 pero a ti no llegaría? Ahí sí le llegó a Juan Bautista y lo decapitaron. Ahí sí le llegó a Esteban y lo apedrearon. Ahí sí le llegó a Jacobo y lo mataron a filo de espada. Ahí sí le llegó a los primeros cristianos, los persiguieron y fueron comidos por leones, por los romanos que los aventaban a los coliseos. Entonces entendamos, hermanos, que hay promesas de Dios incondicionales que se van a hacer, y hay promesas que también tenemos, ¿verdad? Si yo orare, si yo me humillare, entonces Dios sanará. Hay promesas que nosotros tenemos que poner nuestra parte, y hay promesas que van a ser incondicionales, que Dios va a hacer porque Él lo dijo. Así nosotros no tengamos nada, ninguna intervención. Vea en Deuteronomio 28, ¿verdad? Hay bendiciones a la obediencia, pero también hay consecuencias de la desobediencia. Encontramos esas maldiciones, y es palabra fuerte, es palabra dura. Dice en el 15: acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Yo te voy a decir algo, hermano. Dios es un Dios justo. Dios no toma por inocente al culpable, hermanos. Dios es de la venganza, no es nuestra. Dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Cuando Él dice yo pagaré, Él lo va a hacer. ¿Cuándo? No lo sé, a su tiempo, pero a Dios no se le escapa. Tú piensas: oh, ya se le olvidó a Dios, ay, ya me dejó impune, ay, ya hice de las mías, ya me escapé. No, hermano, a Dios no te le escapas. Te le escaparás a las leyes humanas, te le escaparás al juez de la corte, te le escaparás a las leyes de Estados Unidos y te vas a refugiar a Guatemala, allá a Centroamérica, y no te encuentran. Te escaparás, pero de la ley de Dios, la ley divina, nadie se escapa. Piénsalo, medítalo. Con Dios no se juega, con Dios no se juega.
A Dios tenemos que ser íntegros. Dios te conoce en lo más íntimo. Dios sabe tus pensamientos. Dios sabe tu corazón. Dios sabe la persona que tú eres. A mí me das una apariencia y podemos aparentarle a todos, pero Dios sabe quién eres. Vean lo que dice en el versículo 21, Deuteronomio 28, 21. Jehová traerá sobre ti, vea, mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Él mismo, no piensas que vienen los demonios, no, Jehová mismo, Él es el autor. Versículo 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Ok, ¿es Satanás? No, es Dios. Dios, pero hermano, Satanás también, sí, porque Dios le da permiso, como lo hizo con Job, le da permiso, y le vino a Job desde las pies hasta la punta de la coronilla, una sarna, ahí andaba el pobre de Job con un tiesto rascándose. Sí, Dios le da permiso. Satanás solo es un instrumento de Dios. Dios usa a Satanás como usa las enfermedades. Es lo que estamos estudiando. La enfermedad es plan de Dios. Dios es el autor. No creas que Satanás inventó no, es Dios. Dios mismo nos confronta. Dios mismo nos está diciendo: tú me desobedeces, tú te apartas de mi ley, tú te apartas de mis mandamientos, y esto va a venir sobre ti. Vean lo que dice el versículo 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. Úlceras son enfermedades. Dios mismo te trae la enfermedad, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedes ser curados. Más, ahí te lo está diciendo, no vas a ser curado, no vas a gastar todo tu dinero con el doctor, vas a ponerte todas las terapias de tu casa, ahí vas a empezar a ponerte pomadas, cremas, vas a buscar químicos, medicamentos, y dice que no vas a ser curado. Versículo 28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Vean que cuando esto viene de Dios, no hay poder humano que lo detenga. Ningún ser humano puede detener el juicio de Dios. Ningún ser humano puede detener la mano de Dios. Tenemos que agradar a Dios, hermano. Vivir en obediencia, vivir en el temor. ¿Sabes qué? Apártate del pecado. Cuida tu cuerpo, vive en santidad. Deja de decir maldiciones. Deja de estar pensando porquerías. Deja de estarte complaciendo con lo malo. ¿Sabes qué? Tenemos que vivir rectamente, vivir en justicia. No somos llamados justos porque nosotros practicamos la justicia de Dios. Dice el Señor: mis justos, los escogidos, los justos de Dios, los que vivimos en la justicia de Dios. Vivimos ya no para agradarnos a nosotros, vivimos para agradar a Dios. Qué interesante se me hace cómo Dios usa la enfermedad para castigar nuestra desobediencia. Luego dice en el versículo 34: enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Versículo 35: te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas. Algunas versiones dicen llagas. Dice: y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. Otra vez, no puedes ser curado. Cuando viene de Dios, nada, no hay doctor, no hay ciencia, no hay médico, no hay planta, no hay química que pueda curarte lo que Dios está diciendo. Dice el versículo 45: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán, porque no te le vas a escapar. Te van a alcanzar hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Tal vez tú pudieras decir: bueno, hermano, que esto perteneció a la ley, eso se dio en la ley, ¿verdad? Pero hermanos, te voy a decir algo: la ley es espiritual. Cristo la resume. Cristo resumió: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo no vino a quitar la ley, no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirlos. Entonces, el que vengamos a Cristo, hermanos, no es para que vivamos una vida como se me pega la gana. Oh, soy creyente, pero yo hago lo que quiero. Creo en Cristo, pero yo vivo como se me pega la gana. Yo soy cristiano, me hago llamar cristiano, pero yo, mientras yo haga lo bueno. Y tenemos malos conceptos porque no venimos a la Biblia. Yo escuchaba a un hermano que se la da de muy bueno, ¿verdad? Se da golpes de pecho. Y yo soy de los que doy limosna a todo mundo. Hago el bien sin mirar a quién. Hace el bien sin mirar a quién.
Yo en lo personal estoy en contra de ese dicho, ¿verdad? Haz el bien sin mirar a quién. No, yo creo que como hijos de Dios tenemos que saber a quién vamos a bendecir. Hay organizaciones, sectas satánicas que están pidiendo ayudas, pero como tú eres bien dadivoso, tú no sabes a quién le estás dando. Le estás dando a organizaciones satánicas para que sigan financiando el aborto, y tú pues haz el bien sin mirar a quién. No, yo tengo que saber a quién les voy a dar. Tú no sabes si estás apoyando a esas clínicas, a que se le paguen los abortos a esas personas que van a abortar. Tú no sabes a quién estás financiando. No podemos decir haz el bien sin mirar a quién. No, hay que ver a quién vamos a bendecir. La bendición no es para todos, yo lo he aprendido. La bendición no es para todos. Mira, ni Jesús en Juan 17 rogó por todo el mundo. No, Jesús rogó al Padre por los que Él le dio, por los que me has dado. No, ay, queremos ser más buenos que Dios, yo ruego por todo el mundo. No, hermano, hay que venir a la Biblia, que es lo que nos está enseñando. La bendición no es para todos. Dice la Biblia que muchos son llamados y pocos los escogidos. Esos muchos no son escogidos, unos pocos, dice la palabra. Muchos son llamados, pocos escogidos. Empecemos a entender desde el plan de Dios, no como lo piensas tú, no cuál es tu ideal, cuál es tu utopía, cuál es tu filosofía. Eso no aplica en la palabra de Dios. Tenemos que venir a hacer la voluntad de Dios, no lo que tú creas, no tus ideales, no tus pensamientos. Entonces tenemos que venir siempre en obediencia, tenemos que venir siempre en santidad, tenemos que ser íntegros delante de Dios, personas rectas, personas temerosas, apartados del mal y de todo pecado, haciendo la voz. Pero hoy en día hay mucho pecado y se divierten, hacen hasta chistes de las enfermedades, hacen tanta cosa que se mira que no hay temor de Dios. Debemos de tener el temor de Dios. En Jeremías capítulo 44 versículo 13 dice el mismo Señor, ¿verdad? Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Las pestilencias son las pestes, son las plagas, con enfermedades. Vea que el Señor sí castiga. Ahí está en Jeremías 44:13. Vea la palabra de Dios. Agárrese una concordancia. Claro que Dios castiga. Así como Dios recompensa. Nuestro Dios es un Dios que da recompensa. Sí, también es un Dios que da el pago del mal. Es un Dios que castiga. Aprendamos a relacionarnos con Dios. Aprendamos a conocer a Dios en su palabra. Número 4. Dios usa la enfermedad para probarnos. Y hasta aquí nos vamos a quedar, amado hermano, aquí en este estudio. El siguiente punto es: Dios usa la enfermedad para probarnos. Aquí vamos a hablar la prueba que tuvo Naamán, este rey de Siria, ¿verdad? Es muy interesante este estudio, hermanos, y no quiero hacerlo demasiado largo. Quiero que medite en los pasajes que leímos. Hemos leído bastante, ¿verdad? En este corto tiempo, en esta media hora, pero es para que usted medite. Aprendamos, hermanos, que Dios usa la enfermedad para castigar nuestra desobediencia y nuestra infidelidad. Así que, mis amados hermanos, damos gracias a Dios porque Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace, lo sabe mejor que tú y que yo. Aprendamos a venir siempre a la palabra, no con tus ideas. Yo cuando vengo a la palabra, yo me quito, yo no pienso, yo vengo, ¿qué es lo que Dios me tiene? ¿Qué es lo que Dios me va a decir? ¿Qué es lo que Dios va a hablar? ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? Y obviamente también entenderlo a su tiempo, ¿verdad? Hay cosas que ya no aplican en cuanto a la iglesia, cosas que pertenecieron, sí, a la ley, que eran parte de los rituales, que eran parte de los sacerdotes, específicamente al pueblo, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que aprender de la historia. Hay una enseñanza. El Antiguo Testamento, aunque hay cosas que no apliquen en la Biblia, tiene una enseñanza tan hermosa para que nosotros aprendamos a enriquecernos y por qué las cosas se dieron, por qué se hicieron así, cuál era la costumbre, qué era lo que se creía, cómo Dios se relacionaba con el pueblo. Tenemos que aprender de la historia. Así que vamos a orar, amados hermanos. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Si usted gusta suscribirse al canal, puede hacerlo. Cuando subamos las prédicas le van a llegar inmediatamente y puede activar la campana, el botón, y le estará notificando, ¿verdad? Cuando subamos uno de estos videos, y seguiremos aprendiendo. Este canal es de prédicas cristianas y estaremos siempre meditando en la palabra de Dios. Siempre estaremos compartiendo una alabanza, una adoración a nuestro Dios,
porque Él es digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Damos gracias a nuestro Rey. Amantísimo Padre, te damos gracias, mi Dios, por esta enseñanza, esta breve enseñanza, Señor, que tiene mucho contenido, Señor. Tenemos mucho que aprender, Señor. Tenemos que aprender a conocerte, Padre, y a no juzgar, porque muchas veces con una facilidad juzgamos. Miramos gente enferma y luego nuestros pensamientos, oh, está en pecado. Y dime quién no está en pecado. Todos tenemos pecado. Es que aquel no diezma, bueno, aquel no diezma, pero tú eres un chismoso, y aquel es un ladrón, y aquel es un mujeriego, y aquel es un pedofílico, y todos tenemos pecado. No hay nadie, dice la palabra, que no hay justo ni aun uno. Todos tenemos pecado. Tal vez a aquel se le nota más su pecado, pero los tuyos también ahí los tienes. Hablas mal, eres un murmurador, eres una persona que llegas y criticas. Yo no sé los pecados que tengamos, pero vengamos a Dios y cada día pidámosle que nos ayude a vencer, que nos ayude, que nos dé fuerza, sabiduría para nosotros apartarnos de todo mal. Padre, queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad. Usa, Señor, mi vida, usa esta palabra para aquellos que necesitan, Señor, oír este mensaje y aprender a conocer de mi Dios. Sea a ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Hasta pronto. Amén.